Nadie iba a regalarle nada hoy. Y aún así, se lo llevó. Isaac del Toro entró a la segunda etapa del Tour de Alemania con una etiqueta pegada desde la mañana. Hoy no hay nada que hacer. 197 kilómetros entre Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich, un trazado prácticamente plano después de los primeros kilómetros, diseñado para que los velocistas se pelearan la victoria y para que los hombres de la clasificación general simplemente sobrevivieran sin sobresaltos. Ese era el guión que todos esperaban, el que la prensa alemana había escrito antes de que se diera la salida, el que su propio equipo parecía haber aceptado también, porque aquí está la parte incómoda que hay que decir de entrada. El UAE Team Emirates, el equipo que carga con el peso de Tadej Pogačar como bandera absoluta, decidió no arriesgar nada por Isaac en una etapa donde el riesgo, en teoría, no valía la pena. Ninguna ofensiva, ningún movimiento, solo control, protección y esperar a que pasara el día. Y ojo con esa palabra, protección, porque en el ciclismo protección puede significar dos cosas completamente distintas. Puede significar que te cuidan, o puede significar que te dejan quieto. Isaac del Toro llegaba a esta jornada a 9 segundos de Louis Barret, el francés de Visma Lease a Bike, que se había impuesto en la etapa 1 tras escaparse del grupo perseguidor con un cálculo de tiempo perfecto. Isaac encabezó la persecución durante buena parte de esa primera etapa, sin conseguir neutralizar la fuga, aunque sí logró conservar la punta de velocidad suficiente para ganar el sprint del pelotón perseguidor y quedarse con la segunda plaza. Ese dato importa y lo vamos a dejar aquí sembrado por ahora, porque lo que pasó ayer explica, en parte, por qué lo que pasó hoy tiene un peso distinto al que cualquier crónica fría le va a dar. Suscríbete ahora si quieres seguir esta historia completa, porque lo que empezó como una etapa de trámite terminó convirtiéndose en otra cosa. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué esos 3 segundos que Isaac le arrebató a Barret hoy pesan mucho más de lo que el marcador dice. La jornada arrancó exactamente como estaba escrita. El pelotón mantuvo el control. No hubo fugas peligrosas, no hubo cortes por viento, no hubo abanicos, solo carretera, kilómetros, y la sensación de que todo el mundo estaba esperando el mismo desenlace, un sprint masivo en Offenbach an der Queich, con los hombres rápidos peleándose los primeros puestos y el resto del pelotón, incluido Isaac, simplemente cruzando la meta sin cambios en la general. Pero hay algo que casi nadie está contando bien sobre esta etapa. Y es que en el kilómetro correspondiente al primer sprint intermedio, mientras todos miraban hacia el final, apareció una bonificación de tiempo, pequeña, casi invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención a los detalles. El tipo de oportunidad que un corredor cansado, un corredor que ya dio todo el día anterior, simplemente deja pasar. Isaac no la dejó pasar. Fue directo a esos segundos, como si supiera que en una vuelta de apenas 4 etapas, donde no hay grandes puertos de montaña hasta más adelante, cada segundo que se pueda arañar, sin desgastarte de más, es un segundo que después no vas a tener que recuperar sudando en una subida. Se llevó la bonificación completa, 3 segundos exactos directos de la cuenta de Louis Barret a la suya. Y para entender por qué esto importa tanto, hay que hablar un momento del propio formato de esta carrera. El Tour de Alemania no es una gran vuelta de 3 semanas donde sobra tiempo para recuperar errores. Es una ronda de apenas 4 etapas en línea más un prólogo, un formato comprimido donde no existe el lujo de un mal día. En este tipo de carreras cortas, los sprints intermedios con bonificación dejan de ser un detalle decorativo del reglamento y se convierten en una herramienta de guerra silenciosa. Un corredor que dominó ese detalle puede llegar a la última etapa con una ventaja que ni siquiera se construyó en una montaña, sino en un tramo llano donde nadie estaba mirando con atención. Y eso es exactamente lo que Isaac empezó a hacer hoy. Y aquí es donde la historia empieza a tener 2 capas. La primera capa es la deportiva, la que cualquier medio va a contar. Isaac del Toro recorta diferencia. Ahora está a 6 segundos del líder en lugar de 9. La segunda capa es la que nadie está preguntando en voz alta. ¿Por qué un corredor que se supone está siendo protegido por su equipo tuvo que ir a cazar esos segundos completamente solo, sin ningún compañero empujando el ritmo para ponerlo en posición? No hay una respuesta cómoda para esa pregunta todavía. Existe la lectura de que el UAE simplemente decidió gestionar fuerzas pensando en las etapas de montaña que vienen. Existe también la lectura de que, en un equipo donde Pogačar concentra buena parte de la atención mediática y estructural, las etapas que no son decisivas para la general global del equipo se corren con el piloto automático puesto. Ninguna de las 2 lecturas está confirmada oficialmente. Lo único confirmado es lo que pasó en la carretera. Isaac solo, leyendo el momento y actuando sin esperar a que nadie más lo hiciera por él.
Quédate hasta el final, porque en un rato vamos a hablar de algo que el propio director deportivo del equipo dijo después de la etapa 1, y que cambia completamente cómo hay que leer el silencio de hoy. La jornada, mientras tanto, seguía su curso hacia el desenlace previsto. Con el paso de los kilómetros, los equipos con aspiraciones de sprint empezaron a tomar el control del pelotón, organizando sus trenes, aumentando el ritmo, cerrando cualquier posibilidad de que algo distinto al sprint definiera la etapa. Isaac, con el trabajo importante ya hecho, se mantuvo en las primeras posiciones, no por ambición de victoria de etapa, sino por pura supervivencia táctica. En un pelotón que se comprime en los últimos kilómetros antes de un sprint masivo, quedarte atrás, aunque sea por descuido, puede costarte caídas, cortes y tiempo perdido sin necesidad. Del Toro entendió exactamente cuál era su carrera dentro de la carrera. No era la de Alessio Magagnotti, el italiano de 19 años del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, que en ese mismo instante se preparaba para protagonizar una de las sorpresas más comentadas de todo el Tour de Alemania. No era tampoco la de Paul Magnier, el francés de Soudal Quick-Step, que llegaba como gran favorito al sprint después de una temporada mostrando una velocidad punta descomunal. La carrera de Isaac era otra completamente distinta. Era la de cruzar la meta sin sobresaltos, con el cuerpo intacto y con esos 3 segundos ya guardados en el bolsillo desde kilómetros atrás. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa correr así, con esa disciplina de no querer protagonizar todo, porque el ciclismo latinoamericano tiene una historia larga de corredores que llegaron a Europa cargando la etiqueta de tener que demostrarlo todo atacando, todo el tiempo, como si la prudencia fuera sinónimo de debilidad. Nairo Quintana peleó años enteros contra esa misma narrativa. Egan Bernal tuvo que aprender, casi a la fuerza, que ganar una gran vuelta no es ganar todas las etapas, sino administrar cada jornada con la cabeza fría. Isaac, con apenas 22 años, ya está mostrando ese mismo aprendizaje en una carrera de 4 días. Sabe cuándo el terreno es suyo y cuándo no lo es. Y sabe que, incluso cuando no lo es, siempre hay algo que se puede arañar si se está mirando en el momento correcto. Y eso hizo. Dejó que los velocistas definieran la etapa entre ellos, se mantuvo fuera de peligro en los metros finales y completó la jornada sin caídas, sin cortes, sin ningún susto que lamentar. La victoria de etapa terminó siendo para Magagnotti. Con solamente 19 años y sin ser todavía corredor del equipo World Tour sino de su escuadra de desarrollo, el italiano lanzó un sprint que nadie esperaba y superó a Paul Magnier en la línea de meta de Offenbach an der Quich. Yuri Leitao, del Caja Rural Seguros RGA, completó el podio de la etapa, una hazaña real, la de un chico de 19 años derrotando a uno de los velocistas más en forma del pelotón mundial. Pero esa historia, aunque enorme, no es la que nos trae hoy aquí. La historia de hoy es la de un corredor mexicano que llegó a una etapa donde, según todos los pronósticos, no tenía absolutamente nada que hacer, y que aún así encontró la manera de hacerle daño al liderato de Luis Barré, sin atacar, sin arriesgar, sin necesitar que nadie lo empujara. Ahora vamos a la parte que casi nadie está contando con el contexto correcto. Después de la etapa 1, donde Isaac no logró neutralizar la fuga de Barré, pero sí se llevó el sprint del grupo perseguidor para quedar segundo, el director deportivo del equipo salió a hablar sobre el estado de forma del mexicano. Y su mensaje fue de confianza. Dijo que Isaac llega a esta carrera en un gran momento físico y que surgirán más oportunidades en las etapas que restan. Una declaración optimista, sin duda, pero léela con atención, porque hablar de oportunidades que van a llegar más adelante es también, aunque sea sin decirlo directamente, reconocer que hoy, en esta etapa concreta, esa oportunidad todavía no había llegado. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esta narrativa apenas está empezando y las próximas 2 etapas, con la doble ascensión al Kalmit el sábado y el circuito final con 3 subidas al Jägerhaus en Heilbronn el domingo, van a decir mucho más sobre si esta estrategia del equipo fue paciencia inteligente o simplemente indiferencia disfrazada de estrategia. Vamos ahora al bloque que no puede faltar en esta historia, porque más allá de la clasificación general, hay algo que conecta directamente con quién es Isaac del Toro en esta temporada. El mexicano llega al Tour de Alemania después de haber terminado tercero en el Tour de Francia apenas semanas atrás, un resultado histórico que lo consolidó como uno de los favoritos absolutos del ciclismo mundial en este momento. Llega también habiendo ganado el prólogo de esta misma carrera el miércoles, convirtiéndose en el primer ciclista mexicano en liderar la clasificación general del Tour de Alemania en toda su historia. Y llega, sobre todo cargando el peso de ser, en un equipo construido alrededor de un esloveno que ya tiene 5 Tours de Francia en su palmarés,
El corredor, que todavía tiene que demostrarlo carrera tras carrera, casi desde cero cada vez. Hay que ser justos aquí. En el Tour de Francia, el propio equipo respaldó a Isaac en su camino hacia el podio, y eso también hay que decirlo con la misma claridad con la que se dice todo lo demás. Pero el Tour de Alemania es otra historia, otra carrera, otro contexto, y en esta carrera concreta, en esta etapa concreta, lo que se vio fue a un corredor solo, sin tren, sin nadie empujando por él en el momento exacto donde los segundos estaban disponibles. No es una sentencia sobre cómo lo trata el equipo en general, es una fotografía de un día específico, y esa fotografía, la de hoy, muestra a Isaac cazando solo lo que nadie más fue a cazar con él, porque esa es la comparación que duele si la dices en voz alta. Pogačar tiene 27 años y 5 Tours de Francia, el palmarés más grande que ha tenido un corredor en activo en mucho tiempo. Isaac tiene 22 años y un tercer puesto histórico que en cualquier otro equipo del mundo sería la noticia principal de toda la temporada. Y aunque el equipo lo respaldó cuando importaba en julio, hoy, en una etapa menor de una carrera menor, ese respaldo se tradujo en protección pasiva, en no arriesgar, en dejar que el propio Isaac resolviera con inteligencia lo que un tren de equipo hubiera resuelto con potencia. Repasemos entonces cómo quedó la clasificación general después de esta segunda etapa. Luis Barré, del Team Visma-Lease Bike, sigue como líder de la carrera. Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se mantiene segundo, ahora a 6 segundos del francés en lugar de los 9 con los que había amanecido. Giulio Ciccone, del Lidl Trek, completa el podio provisional a 18 segundos del liderato, son solamente 3 segundos. Alguien podría decir que es un dato menor, casi anecdótico, en una carrera que todavía tiene 2 etapas por delante, ambas con terreno de montaña donde las diferencias reales se van a construir, y tendría razón, en parte. Pero hay una lectura distinta, la lectura que este canal siempre va a defender. Esos 3 segundos no importan tanto por el número, importan por lo que representan. Representan que Isaac, incluso en un día donde el plan general parecía ser simplemente sobrevivir, decidió que sobrevivir no era suficiente, que si nadie más iba a pelear por él iba a pelear solo. No necesitó atacar, no necesitó romper la carrera, no necesitó gastar una energía que probablemente va a hacerle falta en las jornadas de montaña que se vienen, solo necesitó estar atento, leer el momento exacto y actuar cuando la oportunidad apareció. Eso no es suerte. Eso es la evolución de un corredor que está aprendiendo, etapa tras etapa, carrera tras carrera, cómo pelear una vuelta completa y no solamente un día espectacular. No necesitó gritar para hacerse notar, no necesitó una foto en el podio de etapa para dejar su huella en la clasificación, no necesitó absolutamente nada de lo que normalmente asociamos con un protagonista de carrera, y aún así terminó el día siendo, en silencio, el corredor que más se acercó al liderato de todo el pelotón. Ahora, seamos justos con las distintas lecturas de lo que pasó hoy, porque no todo tiene una sola cara. Están quienes van a decir que este resultado confirma que el UAE gestionó perfectamente la etapa, protegiendo a su corredor sin arriesgar nada innecesario, pensando exactamente en las jornadas donde de verdad se va a decidir la carrera. Están también quienes van a leer esto como una simple confirmación de que, en este equipo, Isaac corre con recursos limitados comparado con lo que recibiría en una escuadra donde fuera la prioridad absoluta. Y existe una tercera lectura, quizás la más honesta, que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que se puede gestionar con inteligencia y a la vez dejar a un corredor con menos respaldo del que otro en su posición tendría en otro equipo. Lo que no cambia, sea cual sea la lectura que prefieras, es lo que Isaac hizo con lo que tenía. Fue solo, encontró la grieta y se llevó lo que se podía llevar. Y si de historia hablamos, esta no es la primera vez que un corredor latinoamericano tiene que resolver solo lo que un equipo europeo, por prioridades o por estructura, no resolvió por él. Nairo Quintana ganó 2 grandes vueltas corriendo para un Movistar que muchas veces tuvo que repartir sus cartas entre varios líderes a la vez. Rigoberto Urán construyó buena parte de su carrera peleando podios con equipos que no siempre estuvieron construidos alrededor suyo. No se trata de decir que la historia se repite exactamente igual. Se trata de reconocer un patrón que el aficionado latino conoce de memoria. Cuando el sistema no te da todo, tú simplemente encuentras la forma de tomar lo que puedas. Y aquí está el dato que quiero que te guardes, el que de verdad importa para lo que viene. Restan 2 etapas en este Tour de Alemania. La tercera etapa, el sábado, tiene como plato fuerte la doble ascensión al Kalmit, en el bosque del Palatinado. La cuarta y última, el domingo, cierra la carrera con un circuito en Heilbronn que incluye 3 subidas al Jägerhaus antes de coronar al campeón.
es decir, las 2 jornadas donde Isaac del Toro, un corredor que ya demostró en el Tour de Francia que puede pelear de tú a tú contra los mejores escaladores del mundo, va a tener el terreno perfecto para transformar segundos en minutos. Hoy recortó 3 segundos en un terreno que no era el suyo, sin ayuda, sin ruido, sin que nadie se lo esperara. La pregunta que de verdad importa, la que te vas a llevar a los comentarios, es esta. Si hizo esto en una etapa diseñada para no darle absolutamente nada, ¿qué va a pasar cuando lleguen los puertos donde el terreno sí es completamente suyo? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que el UAE está siendo inteligente guardando fuerzas para la montaña? ¿O crees que están dejando a Isaac correr con menos respaldo del que merece un corredor que acaba de terminar tercero en el Tour de Francia? Luis Barré sigue líder. Pero ya sabe algo que antes de hoy quizás no tenía tan claro. Sabe que Isaac del Toro está dispuesto a pelear hasta por los segundos que aparecen a kilómetros de distancia de la meta, en un día donde nadie más los estaba buscando. Y eso, en una carrera de apenas 4 etapas, puede terminar siendo la diferencia entre perder por poco y ganarlo todo en la última subida. El Tour de Alemania no perdona errores de cálculo, precisamente porque es tan corto. En una gran vuelta de 3 semanas, 6 segundos son un margen que se puede recuperar en un mal día del rival, en una fuga bien gestionada, en una crono individual donde el terreno favorece a un especialista. Aquí no. Aquí quedan solamente 2 etapas y ambas terminan en subida. Eso significa que cada decisión que tome el UAE en las próximas horas, cada metro de trabajo que le den o le nieguen a Isaac, va a pesar muchísimo más de lo que pesaría en cualquier otra carrera del calendario. Por eso, este día, aparentemente menor, aparentemente de trámite, en realidad fue una prueba silenciosa, una prueba de si Isaac del Toro puede seguir sumando incluso cuando el terreno no le regala nada. Y la respuesta que dio hoy en la carretera fue clara: sí puede. La pregunta que queda es si su equipo va a estar a la altura de esa misma exigencia cuando lleguen las etapas donde de verdad se define todo. Si quieres seguir esta historia completa día a día, suscríbete y activa la campana, porque mañana llega la etapa que de verdad puede empezar a cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que apenas está comenzando.